Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Buenas tardes, transmitiendo desde la estación de Radio Primavera de Cuernavaca, Morelos, hoy de miércoles 20 de octubre de 2021, en el seminario Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido y en el ciclo anual de itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América. Hoy tengo el gusto de dar esta conferencia. Mi nombre es Juan Antonio Siller Camacho, coordinador de este ciclo, y hoy vamos a hablar, dentro de esta serie que hemos venido desarrollando a partir del año, del puerto y fortificación llamado de la Concepción en Valparaíso, en Chile. Eh, es uno de los puertos en la región de la Capitanía de Chile importantes, al igual que el de Valdivia, que tuvimos oportunidad en otra conferencia de hablar de su puerto, fortificación, porque estos dos sitios, tanto Valdivia como Valparaíso, van a ser los puntos más australes de la zona de la Capitanía de Chile y van a ser las que van a tener a su cargo el resguardo y protección y arribo de las embarcaciones que cruzaban por el estrecho de Magallanes y que subían a lo largo de toda la costa del Mar del Sur, como era llamado el Océano Pacífico, y en estos dos sitios tenían resguardo, abastecimientos y continuaban el recorrido hasta la, el, el puerto y la fortificación del Callao en Lima, Perú, en el Virreinato del Perú. Bien, vamos a dar inicio explicando algunos mapas de este ciclo que hemos venido desarrollando. Este es un plano, un mapa donde se ve todo el continente americano, la parte norte y sur, y viene identificado los puntos de defensa para el siglo XVIII, en una aproximadamente 1740 a 1800. Y color café en la imagen podemos ver los pasos estratégicos obligados de la navegación americana en ese momento, y luego en unos puntos verdes los principales sitios, puertos y fortificaciones españolas, y en las que hay un levantamiento cartográfico en este mapa. Ahí podemos ver la parte que corresponde a Brasil, Recife y otros lugares portugueses. Vemos Montevideo, Buenos Aires, Bulnes, que tuvimos oportunidad de hablar de él hacia el siglo XIX, y el puerto del Hambre hacia el siglo XVI. Eh, eh, en el archipiélago ya patagónico tuvimos la oportunidad de hablar de Chiloé, esta ciudad más austral, y de Valdivia, y ahora vamos a tener la oportunidad de comentar Valparaíso antes de llegar al punto más importante en la parte sur, que era Lima, con el Callao y la ciudad de Lima, que ocupaba el Gran Virreinato del Perú. Y más hacia el norte vamos a tener los puertos y fortificaciones de Guayaquil, en Panamá, Panamá Viejo, y el Panamá Portobelo en el otro lado del Caribe, el Puerto Realejo, Acapulco, San Blas, que no aparece aquí, y luego otros sitios que vamos a tener en esta región,
en el archipiélago filipino. Por el lado del Caribe tenemos la salida por el Canal de las Bahamas en San Agustín, en la Florida, La Habana, que era el punto donde llegaba la Gran Armada y con la cual se llevaba a la metrópoli española todas las riquezas y los embarques que de los virreinatos eran enviados. Puerto Rico y Santo Domingo, que eran lugares a los que se arribaba, eh, al igual que Cartagena, que era un punto también importante de defensa en ese circuito del Caribe o Gran Caribe, incluyendo el Golfo de México como parte integral. Esta otra imagen que se refiere a la milicia, siglo XVIII, vemos la militarización estratégica vinculada a las defensas de costa eh, y la formación de milicias de apoyo en áreas pobladas, áreas fronterizas y frentes de penetración extranjera. Son estas que hemos mencionado ya en toda la zona del Mar del Sur, en la zona del Caribe, y vemos aquí las misiones de frontera, que son todas estas misiones guaraní que fueron fundamentales para la contención de la penetración de portugueses desde Brasil a la frontera que se tenía en Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y parte de Brasil en este punto. Entonces, estas misiones, de las cuales quizás en un próximo ciclo vamos a hablar con mucho más detalle, permitieron hacer la defensa de este territorio tierra adentro. Ahora en este ciclo vamos a tratar más bien los itinerarios culturales, puertos y fortificaciones de la zona perimetral de estos grandes virreinatos. En esta otra en este otro mapa vemos puertos y fortificaciones en el periodo virreinal en América y vemos en azul los que son identificados como puertos y de lugares de importancia para la comunicación, comercio y arribo de embarcaciones. Y en estos logos pequeños en donde aparece una fortificación, los que tenían alguna edificación militar eh, para su protección. Aquí vemos la que corresponde al virreinato de la Nueva España, la zona del Caribe, y en este otro mapa vemos la zona de Filipinas, un archipiélago de más de 1.107 islas, en donde se ve la isla principal al norte, Luzón, Cebú, de la cual vamos a hablar, y Mindanao, donde también se tenían fortificaciones. Esta otra ilustración nos marca los puertos y fortificaciones en Sudamérica, todas las que dan al mar. Aquí vemos, y aquí podemos ver la Concepción, el fuerte de la Concepción, que era la fortificación más importante que estaba establecida en Valparaíso y de la cual la charla de hoy va a tener su desarrollo. En la parte de arriba vemos el Callao como puerto y como fortificación y la ciudad de Lima. Guayaquil, que va a ser otro puerto importante en Ecuador y su fortificación, y lo que corresponde a la capitanía de Guatemala en lo que es Centroamérica. Esta ilustración quise traerla nuevamente, es de la charla anterior, en donde habíamos mostrado todo el sistema de fortificaciones en Valdivia, en el puerto de Valdivia y su sistema de fortificaciones en todo este acceso de entrada de mar hasta lo que era el poblado de Valdivia y luego cómo había en estas otras rías como protección por tierra esta otra edificación que era el Castillo de las Cruces. Entonces vemos cómo esta zona de acceso en rías internas de mar tenía esta defensa adelantada, el poblado con una fortificación interior
y luego todos estos sistemas fortificados que vemos aquí son los que corresponden a la entrada y boca de esta ría de mar, este brazo de mar que entraba a este lugar. Y toda la descripción de cada uno de los espacios, de los islotes o de los ríos o elementos naturales que existen en este magnífico plano del lugar. Vamos a ir a de la expedición del puerto que sale de Valdivia, la Capitanía de Chile, en 1536, durante esta expedición de don Juan de Saavedra a las costas del Océano Pacífico, Mar del Sur, se descubre en 1544 este sitio por Valdivia, declarado como Valparaíso y como Puerto de Santiago, que es el nombre original. Esta bahía tenía un nombre local, indígena, que era Alimapu, y Valle de Quintil, denominado Valparaíso, que es el nombre que se le va a dar por los conquistadores españoles. En 1536, el capitán don Juan de Saavedra, subalterno de don Diego de Almagro, fue el primero en descubrir la bahía de Alimapu, en la que desembocaba al valle, un pequeño valle de Quintil, y quien, admirado por la belleza de este sitio, denominó Valparaíso en recuerdo de su tierra natal en España. El nombre de Valparaíso fue dado por Juan de Saavedra en recuerdo de su pueblo, como ya lo habíamos dicho, y Alimapu en lengua mapudungun, que es la lengua indígena del lugar, significa tierra quemada, nombre que explica los constantes incendios que caracterizaron en su historia a la ciudad de, Valparaíso. En esta imagen podemos ver lo que es la bahía y vemos lo que es los caminos que llegaban a esta bahía abierta. Aquí hay hay una pequeña ermita dominica, aquí hay una fortificación arriba de esta fortaleza, en la parte de arriba se ve y la vamos a ver en detalle, y luego se ven algunas defensas en la parte de abajo, otra fortificación importante en este sitio y un asentamiento muy pequeño fortificado en este punto. Y en esta parte central de la bahía abierta, era donde las embarcaciones hacían su arribo junto con estas otras fortificaciones. Aquí hay un error, dice Valdivia es Valparaíso en 1764. El nombre en español antiguo se escribía de esta forma, Valparaíso, el nombre que ahora se le da es Valparaíso. Y esta es la arquitectura militar en este pequeño punto que marqué anteriormente, en el que la fortaleza, una de ellas, una de las dos fortificaciones importantes, algunas baterías en la parte baja, fueron realizadas en el lugar. En esta podemos verla en un corte y perfil. Aquí vemos parte del foso, los muros de la guarnición, los muros de protección, el glacis, que es esta parte inclinada al frente y que sirve de protección para la protección de tierra. Es decir, si vemos esta planta arquitectónica, vamos a tener esta eh, barrera de fortificación con estas aspilleras hacia el mar y hacia los acantilados, que es una barrera natural. Vamos a tener una capilla, vamos a tener lo que es el cuartel o guarnición a cubierto, un polvorín en esta parte, un puente levadizo, el foso que ocupa todo este espacio, y el glacis, que es esta parte descubierta, inclinada, y que esta inclinación protege en parte estas edificaciones de tiros de cañón. Si ustedes se fijan, desde este punto, que sería el punto externo, esta inclinación hace
que cualquier impacto sea una barrera natural inclinada hacia estos muros que son los de la protección de la fortificación por tierra. Estos son los que corresponden a la parte que mira al acantilado y al mar. Y es un plano muy completo en donde cada una de sus eh, referencias, estas claves, nos indica las funciones que el lugar tuvo en su conjunto y en su arquitectura militar. Este fuerte, llamado La Concepción, en la parte meridional del puerto de Valparaíso. Este otro plano, que es muy buen Castillo de Valparaíso, es con el nombre con el que se define esta edificación, el nombre que tuvo. En esta parte vemos la parte de mar, ahí se ven unos roleos de olas, unos caballos, unos paredones aquí en la zona de la costa, y se puede ver algunos caminos que llegan en este punto. Hay una batería en la parte baja y una serie de puertas. Esta es una puerta de ingreso, esta es una segunda puerta de ingreso con una escalinata. Hay una tercera puerta acá, en esta parte, y el ingreso al castillo en la parte alta, abalortado en las esquinas para tener la mejor defensa hacia lo que es el mar y estos acantilados que son elementos naturales también. Y aquí vemos los distintos muros que en la parte más alta se tiene lo que es la plaza de armas, una cruz central, y las funciones que estos espacios tuvieron como baluartes, bodegas, este, una cárcel, una capilla, que podemos ver en cada una de estas descripciones que hacemos. Tiene, al igual que los demás elementos fortificados del lugar, tiene un foso en esta parte arriba, hacia la parte de tierra, y el glacis inclinado en este otro punto. Y esta es la defensa de tierra en la parte alta de esa parte montañosa de la costa, y la parte que mira al mar en el otro frente. Entonces, esta referencia y este plano que hemos podido describir en las referencias que en la imagen tenemos en la parte de arriba para facilitar la lectura de cada uno de los espacios, nos marca qué función tenía como una edificación militar. Aquí podemos ver lo que era el aljibe, es decir, era un punto en el que se tenía que almacenar agua de lluvia, y en este lugar una situación de defensa y de cierre de la fortificación podía tenerse abastecimientos, al igual que la, el patio de la vivienda del gobernador, que es este de acá. Él estaba en la parte baja, pero seguramente en algún momento de una situación de arribo de corsarios o piratas, se resguardaban en el interior de la fortificación. Entonces, este plano es muy completo, es muy bonito y marca el uso de estas fortificaciones en el ambiente, en la geomorfología del sitio de Valparaíso. Y estas son vistas de planos de la costa. Este es un plano de Valparaíso hacia 1867, y aquí se puede ver la zona montañosa, es decir, cómo estos acantilados llegan a la costa. Aquí no hay playa. Aquí ya en esta fecha se establece un primer puerto y poblado en esta pequeña zona plana y de playa. Y vean cómo acá siguen los acantilados. Acá hay otro espacio donde hay una bajada de río, y hay otra planicie donde hacia el siglo XIX se va a desarrollar parte de la ciudad, que vamos a ver en unas imágenes, y luego esta zona de costa y acantilado. Esta es la bahía de resguardo
que tuvo siempre también el problema de fuertes vientos, es decir, era una bahía complicada para desembarcar, sobre todo por los cambios de mareas y sobre todo los vientos que eran siempre constantes y permanentes. Hacia mediados del siglo XIX, Valparaíso se había convertido en la capital comercial y financiera del país, manteniendo este privilegio hasta la primera década del siglo XX. A principios del siglo XX comenzaron a manifestarse síntomas de estancamiento que señalaron el comienzo de la decadencia del puerto. Es decir, el puerto funcionó como un puerto principal junto con el de el Callao en Lima, y sobre todo el puerto principal de la ciudad de Santiago de Chile, pero con y de un puerto comercial, ya cuando se abrió el comercio y la relación con los demás países europeos, pero la apertura del canal de Panamá hizo que el cruce se hiciera en la parte de Centroamérica y que este puerto bajara junto con ciertas exportaciones que también en algún otro momento decayeron y que bajara en su rango y en la importancia que este tuvo. La ciudad de Valparaíso está conformada también por una serie de barrios importantes y de capillas, de toda una estructura urbana que hacia el siglo XIX y XX se insertan estas escarpadas colinas de la topografía del lugar. En esta imagen vemos el muelle antiguo de la ciudad de Valparaíso, como hay una influencia francesa, europea, edificios con mansardas en estilos neoclásicos, y cómo la ciudad mira hacia la bahía, hay el muelle y el puerto, la parte central, y cómo esto se transforma ya en la ciudad actual, en la que la ciudad queda dentro y en la parte de afuera se hacen toda una serie de obras de infraestructura y de circulación. Hacia 1985, la zona fue afectada por un fuerte terremoto de casi 8 grados y hubo deslizamientos de muchas estructuras de estas laderas y los daños a la población, tanto material como en sus habitantes, fue uno de los terremotos que más ha afectado a Chile, y es una afectación mucho más fuerte que las que había tenido históricamente y mucho más reciente. Otro aspecto interesante de este tema y de este lugar es que esta ciudad de Valparaíso fue inscrita en 2003 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO bajo el criterio de Patrimonio Cultural, criterio 3, que identifica una ciudad de grandes valores, y entre una breve síntesis que se hace en esta declaratoria es identificar la importancia de esta ciudad en el Pacífico, su casco histórico, que tenemos tanto en la parte baja como en la parte alta, la importancia como puerto en un momento histórico, sobre todo cuando el comercio se movía a través del Estrecho de Magallanes, y el impacto comercial que ya habíamos mencionado con la apertura del Canal de Panamá hacia 1914, y cómo la importancia de este puerto decae en ese momento. El casco histórico está ubicado en esta llanura costera, en estas empinadas colinas y barrios que se entrelazan entre una iglesia matriz o principal, sus distintos templos, plazas, calles, y elementos que la han constituido como una ciudad estratificada, con un desarrollo de edificios desde el siglo XVIII, muchos de ellos, pero principalmente el siglo XIX y siglo XX. El carácter histórico de la ciudad fue uno de los aspectos que definió la importancia de esta declaratoria por parte de la UNESCO, tanto en la integración de esa arquitectura
a su entorno geográfico, topográfico, el diseño y la infraestructura que se desarrolló en el lugar y todas las soluciones urbanas que la ciudad dio a través de todo un sistema de escalinatas y de elevadores. Es también otro de los criterios la adaptación de la ciudad que tuvo con su tejido urbano al conjunto y a la geomorfología del lugar y su desarrollo principalmente en lo que conocemos ahora del siglo XIX. Este criterio 3 marca que es un testimonio excepcional de la primera fase de la globalización a fines del siglo XIX, cuando se convirtió en el principal puerto comercial de las rutas marítimas en la costa del Pacífico y en que es el Mar del Sur, hasta, como mencionamos, el cambio de rutas por el Canal de Panamá. Y esta es una serie de imágenes que estoy mostrando ya en esta parte de la ciudad actual. Aquí podemos ver la extensión de la bahía, que es una bahía muy bella, muy grande, muy amplia, y cómo en la topografía eh, del lugar se fue adaptando esta parte de la ciudad que se construye en sus laderas y en la parte alta. Aquí podemos distinguir una de las iglesias, la arquitectura habitacional con estas características de arquitectura en madera y cómo va ocupando esa topografía. Esta es la parte antigua y hacia acá vemos ya un desarrollo moderno con otro tipo de edificación. Aquí se puede ver esta entrada de la bahía, la parte de la costa que ha sido desarrollada como infraestructura y comunicación, la parte moderna, cómo se ha desarrollado en esta parte mucho más baja, y la parte antigua, la que es el casco histórico declarado como patrimonio, corresponde a la parte alta del antiguo Moy. Y este es el tipo de arquitectura que tenemos hacia finales del siglo XIX, una arquitectura eh, entre madera, mamposterías, adobe, con eso de láminas de zinc, que es un material que se transportaba en los barcos y que era muy utilizado para las cubiertas de estas edificaciones. Aquí vemos una de ellas. Aquí vemos el tipo de arquitectura más tradicional, que es una arquitectura como escalonada, si se fijan, construida en madera, con cubierta a 2 o 4 aguas o 3 aguas. Los muros y la estructura interior es hecha de madera, con colores muy llamativos, algunos con color de la propia madera, protegidas de los fuertes vientos y las temperaturas. Casi todos tienen una chimenea, las ventanas que permiten el colocamiento de los espacios interiores. Y aquí podemos ver este casco antiguo que todavía se puede observar y el límite con la ciudad moderna que ocupa la otra parte de este perímetro. Aquí se ve cómo van escalonándose en las calles hacia la parte baja del puerto. Aquí se ven algunos edificios oficiales, públicos, ¿sí? Algunas cúpulas de iglesia y la arquitectura civil como aún se conserva en este barrio histórico de la ciudad. Aquí podemos observar esta otra edificación, una construcción a 4 aguas con lámina de zinc, sus ventanas de acceso, una en 2 niveles con esta lámina de zinc como recubrimiento en los muros, que fue muy común también desarrollada en este lugar. Aquí se puede ver en detalle, ¿sí? Otra en madera, y el arte urbano que han puesto en muchos de estos sitios con motivos y murales de distinto carácter. Destaca en este barrio particularmente la casa de Pablo Neruda, esta casa que construye de 3 o 4 que tuvo en Chile. Esta es la que él tuvo y que mandó, fue construyendo y compró en parte, pero luego la
modificó a su gusto. Y desde este lugar hay unas vistas extraordinarias y está inserta en este barrio que hemos venido comentando. Aquí se ve parte de la estructura, cómo se fue modificando en pisos superiores y cómo tiene siempre la mirada al mar, a la bahía, en cada uno de sus pisos y en los espacios que esta casa histórica, que es motivo de una visita en el sitio, tiene en relación al paisaje, es decir, el paisaje predomina y todas en particular tiene abiertos todos los espacios a esas visuales. Aquí podemos ver lo que se llama en Sudamérica galpones, son grandes cubiertas de lugares fabriles, que son algunos ocupados ya para otras funciones, y la arquitectura del barrio, la parte antigua, vemos cómo se conserva hasta este punto, y aquí ya se ve el límite de otra arquitectura mucho más reciente, ocupando las laderas de los cerros. Este es el plano de la ciudad de Valparaíso. Aquí se puede ver los edificios principales en la zona baja. Si se fijan, esta es la parte plana. Y en esta parte están todo el sistema de calles quebradas y de gran elevación de todas las laderas de estas montañas. Y estas líneas en recto, en negro, son los distintos sistemas de elevadores que la ciudad tiene para subir de un punto a otro. Esta es la parte que se ha ganado el mar con sistemas de comunicación de transporte colectivo, metros y avenidas, y es lo que se tiene hacia la zona de la bahía, hacia el muelle, y esta es otra parte de una vista general del conjunto. La casa de Pablo Neruda es la que se observa en y el barrio que estuvimos mencionando es esta parte, y esta es la iglesia que se alcanzaba a ver en una de las imágenes. Y este es el centro de Valparaíso, es la parte del siglo XIX y XX, sus monumentos históricos, edificios de los años 40 que combinan con edificios que son finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de un estilo francés. Podemos observar las mansardas y la decoración neoclásica de este edificio de la Armada de Chile, que sirve remate a la plaza principal. Ahí se ven las guardillas y los elementos de la parte superior de la cubierta y su bandera. Esta es una esquina con esa mansarda en la parte de arriba, y este es otro edificio en esa misma plaza en donde se puede ver las mansardas de estilo francés, un edificio en donde la parte de abajo son comercios y la parte de arriba seguramente en su momento fueron habitación y ahora deben ser oficinas y comercio. Otros edificios que se han desarrollado nuevos, ya con una arquitectura moderna, un poco tratando de perderse en el ambiente, mimetizándose con esa cortina de vidrio. Y aquí están otros de estos edificios que cierran esta plaza, que es la arquitectura del centro de la ciudad, de la parte declarada Patrimonio Mundial. Algunos edificios como este edificio de la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica de los años 40, 50, junto con otros edificios del siglo XIX, principios del XX. Algunos otros edificios, como el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, en un estilo modernista de la Bauhaus de los años 40, 50, destacan dentro de esa estratigrafía arquitectónica de la ciudad, junto con estos otros edificios que podemos ver ahí. Y este es el que comentaba yo, es un edificio muy alto, cercano a la zona histórica de la plaza principal, mimetizado un poco con ese azul que se llega medio a perder con el cielo, pero pues cambian la escala del lugar, cambian la referencia en el espacio urbano que la ciudad tuvo.
Y estas son las estaciones de los elevadores. Aquí se puede ingresar desde un barrio en la parte baja y subir por estos funiculares a través de estas casetas hechas en madera y lámina de zinc y que la población utiliza como medio de comunicación. Es un caso muy sui generis poderse comunicar a través de estos elevadores públicos. En algunas otras ciudades han hecho teleféricos, estos se llaman funiculares y son muy antiguos y permiten en distintos puntos facilitar la comunicación vertical entre la parte baja y la parte alta de Valparaíso. Aquí se puede ver el arribo a la estación en la parte de arriba, la sala de espera, las oficinas y cómo guardan todavía el carácter antiguo estos elevadores con un sistema que sigue funcionando y con buen mantenimiento. Aquí se ve los rieles por los que este funicular sube desde esta estación hasta la parte alta del barrio. Aquí se ve la llegada en la parte de arriba, el desembarque, y están funcionando de manera permanente para facilitar esta eh, diferencia de alturas que se tienen entre la parte baja de la ciudad y la parte alta. Aquí se ve el sistema interno de estos funiculares y el arribo de uno de ellos y cómo funcionan por contrapesos. Es decir, se baja este y sube este. Es un sistema desarrollado y que funcionó por muchos años y que lo han conservado en el sistema antiguo, dando funcionamiento a una instalación eh, que fueron los primeros elevadores externos urbanos de la ciudad. Aquí se ve cómo va subiendo uno y va bajando el otro por el contrapeso que se hace y aquí como el otro llegó al arribo, en la parte de arriba, y vean la inclinación, son inclinaciones muy fuertes que pues en calinatas tendría uno que hacerlo en varias etapas. Aquí se ve el sistema de frenos y protección que tiene el, el elevador y un sistema lateral de escaleras para seguramente mantenimiento. Y esta es la vista de otra parte de la ciudad, ya en la parte alta de estos cerros, en donde eh, la topografía es un poco más horizontal, más plana, y esta es la parte de la bahía que se ha ocupado con toda esta infraestructura vial, puertos, bodegas, etcétera, y que se le ha ganado esa cercanía que tenía la ciudad con la playa y la costa y el mar. Y lo que la ciudad en algunos puntos de límite entre la parte histórica y la parte moderna, como podemos ver aquí, como el abandono de la ciudad por parte de sus habitantes por distintas razones, pues cae en esta destrucción de viviendas históricas, como esta que vemos prácticamente deshaciéndose. Y aquí podemos ver todavía el sistema de escalinatas para acceder a las partes más elevadas. Aquí se ve una de ellas y se ve la inserción de esta arquitectura en el paisaje y en el lugar, con materiales propios de la arquitectura chilena, la madera, las cubiertas, tejas, láminas de zinc, y la arquitectura moderna con otros materiales como la que tenemos aquí. Y luego en estos puntos de transición tenemos pues, una pequeña construcción de un solo piso de madera con un techo inclinado de lámina de zinc, una en la parte de atrás, y ya son los últimos vestigios de esta arquitectura en las periferias de los barrios históricos de la ciudad antigua. Aquí vemos estos ascensores, cada uno tiene un nombre diferente, y cómo han sido restaurados y conservados. Estos han tenido no solamente el mantenimiento de los elevadores, sino del sistema de sus estaciones y el uso de la madera. Vean esta solución de tabla vertical con esa decoración, y desde otro de los puntos elevados de la ciudad se puede observar
todo este sistema de infraestructura. Vean ustedes la parte que se ganó a la costa para bodegas, ferrocarril, periféricos, y lo que era seguramente la playa original que se ve aquí en esta parte con este barrio antiguo con construcciones de 2 pisos, probablemente hacia principios del siglo XX, con edificaciones de mayor tamaño públicas o residenciales en la parte de, y luego un bulevar muy característico de esta época, en donde se ve esta avenida jardinada con palmeras, y que seguramente era la vista de la ciudad en principios del siglo XIX, XX, más bien principios del siglo XX, finales del XIX, y cómo se ha transformado en este otro paisaje al frente. Y bueno, la densidad ha aumentado, se puede ver cómo todo el paisaje natural de las montañas pues ha quedado totalmente cubierto. Aquí hay otra vista de un conjunto y vean estas edificaciones de 2 niveles hacia principios del siglo XX, muy probablemente por el tipo de arquitectura, y el bulevar que se tenía en esta parte al frente. En algunas partes seguramente este bulevar daba directamente a la playa y al mar, y en otras quedaba este espacio que fue ocupado. Aquí se ven otras edificaciones religiosas, ¿sí? Y edificios modernos que rompen con esta altura, con el contexto y la ocupación de las laderas. La zona de muelles para carga y descarga, las vistas de la ciudad, algunas embarcaciones que están en la bahía y algunos muelles sumergibles. Estos son muelles que se sumergen, reciben un barco, se elevan y dan mantenimiento a embarcaciones de gran calado para su reparación. Y esta es una vista de la extensión de esta bahía. Es una bahía bellísima con este paisaje extraordinario y las edificaciones religiosas, los contenedores y la parte del muelle en la parte baja, y la arquitectura civil entre la arquitectura religiosa de cada uno de estos barrios. Y con esta terminamos. Muchas gracias. Bien, vamos a ver si nos envía el personal técnico de la estación algún comentario que haya llegado por los distintos sistemas de las redes para irlas comentando en lo posible. Este, eh, Aquí tenemos 2 de ellas. Jorge Durán. ¿Cuáles serían las principales características que comparten estas fortificaciones con el hemisferio norte y el Atlántico? Estas fortificaciones se hacían con sistemas y manuales de ingeniería militar de la época. Entonces, se comparten muchos de estos sistemas que tienen que ver ya con la balística, es decir, de las fortificaciones medievales en donde las armas eran de otro tipo y las protecciones arquitectónicas militares eran más bien cuadradas, pues van cambiando en esta ingeniería militar, en donde estos baluartes y fortificaciones se diseñan prácticamente para resistir los distintos impactos de los armamentos que se van desarrollando en ese momento, tanto armamentos de tierra como armamentos de mar. Es decir, estas fortalezas de embarcaciones podían disparar desde estos barcos a estas baterías o estas fortificaciones. Entonces, se tenían que diseñar con una resistencia a los impactos de los acechos que se podían tener en muchos de los casos y que eran calculadas por ingenieros militares. Ahora, otro de los elementos de destrucción que podían
tener estas edificaciones no era al hecho bélico, sino a su emplazamiento en una zona de alta sismicidad. Entonces, la presencia de terremotos a lo largo de este cinturón de fuego que ocupa toda la costa chilena, pues llegaba a afectar también a muchas de estas fortificaciones por elementos sísmicos que se tuvieron en muchos de ellos y tuvieron que hacerse reparaciones. Otra pregunta de Pablo Monge. Pese al gran desarrollo, la ubicación de Acapulco fue vital para que la Nueva España creciera más que Sudamérica, pero ahora me queda claro que no conocemos mucho del gran desarrollo del Mar del Sur. Saludos, gracias. Sí, Acapulco, Fray Andrés de Urdaneta, que hace el primer tornaviaje, sale de la costa de Barra Navidad en 1565, llega a Cebú y a Manila, y de ahí junto con Legazpi, se le encarga a él hacer la búsqueda en el tornaviaje, y hacia 1565 él retorna y encuentra la forma de regresar, es decir, no se conocían las corrientes para regresar. Entonces él en un largo viaje de 5 o 6 meses regresa a Alta California, baja a la punta de Baja California, los San Blas, etcétera, hasta el puerto de Acapulco. Y el puerto de Acapulco tiene una característica especial, él lo señala, dice que es uno de los mejores puertos y bahías para el resguardo de las embarcaciones. Entonces, probablemente en el Pacífico es uno de los que tiene un mejor resguardo en esa gran bahía que tiene para que las embarcaciones pudieran arribar y quedar protegidas. Y fue una de las que tuvo esta importancia por 250 años del comercio con Asia a través del Galeón de Manila, y con el comercio que se hacía hacia el sur, hacia el, eh, hacia hacia el virreinato de Perú, en el Callao, Lima, y eran quizás los dos sitios más importantes, tanto el de Lima con el Callao, como el de Acapulco, donde realmente no había una gran población, era una población que solamente en las ferias aumentaba y después casi quedaba despoblado, con el Fuerte San Diego, que era la defensa del lugar. Estos otros que hemos mencionado en las últimas conferencias son dos fortificaciones, pues las primeras a las que después de cruzar por la Patagonia y el estrecho de Magallanes, pues encontraban un primer resguardo para reparar, abastecerse y protegerse de el acecho de estas naciones que ocupaban el mar también y el comercio, y intentaban recuperar todas las riquezas que salían por mar en estas embarcaciones españolas. Hay otro mensaje. Gerardo, Arturo, un saludo, Gerardo. Pues este es un tema que quise eh, trasladar también, no nada más al hecho de la fundación en el siglo XVI del lugar por su bahía, sino lo que hacia el siglo XVIII fue estas fortificaciones más formales que hemos visto, y lo que la ciudad retoma ya como un puerto importante hacia el siglo XIX hasta su caída posteriormente. Y pues sigue siendo uno de los puntos más importantes de los puertos de Santiago de Chile, y es una ciudad que tiene unas características, como pudimos ver, por eso quise acercarla hasta la fecha actual, de carácter histórico y de una gran belleza, tanto su bahía como la arquitectura del lugar. Juan Ocampo nos pregunta cuál fue el mayor aporte de esta zona a la humanidad, considerando que en cada región hubo aportes de los colonizadores, pero de igual forma llevaron mercaderías y cosas hacia el viejo mundo. Sí, este fue un
un puerto importante para el comercio y el arribo de productos hacia la capitanía de Chile, en Santiago. Es decir, es el puerto, está muy cercano, alrededor de no más de 100 kilómetros, 80 kilómetros de la ciudad de Santiago, y el punto de acceso de productos continentales, europeos o de Asia, llegaban a través de este puerto y era el ingreso a de productos no solamente a este lugar, este era el puerto, sino de abastecimiento a la ciudad de Santiago. Y fue el punto también de resguardo, como mencioné, en la zona austral, es decir, la parte que se llamaba el fin del mundo, es decir, eran lugares donde había muy poca población y realmente el resguardo era para estos itinerarios, estas embarcaciones que habían realizado una navegación muy larga. Algunas habían tenido problemas en sus embarcaciones, en el cruce de ese mar eh, patagónico, de el estrecho, con condiciones de vientos muy fuertes, mareas, temperaturas, y estos eran los lugares de arribo, de reparación y de continuar principalmente hacia, hacia, el, hacia el Callao, hacia la eh, ciudad de Lima, que era una ciudad muy, muy importante, la más importante en esta parte del virreinato del Perú. Sí, parece que hay algunas otras preguntas. Eh, me escribe Esteban Prieto, un saludo desde Santo Domingo, un abrazo. Pues es una ciudad interesante, al igual que Santo Domingo, que él, Esteban Prieto, tuvo oportunidad de comentarnos con gran detalle. Ana María Romero, un saludo. Eugenia Torres, muy linda la ciudad, dan muchas ganas de visitar estos sitios. Román Vargas, los puertos reflejan el carácter y espíritu de cada pueblo. Muy admirable que se conserven en esas casas como parte de su herencia cultural. Y Jorge Roldán, usted que estuvo en estos sitios, ¿pudo observar si la gente está orgullosa de la ciudad? Creo que sí, es decir, la gente en Chile tiene su identidad con el lugar, eh, con su sitio, y particularmente me pareció interesante que hay un barrio habitacional, es decir, porque muchas veces en estos lugares al habitante se le expulsa. Entonces, hay algunas casas abandonadas, podemos ver, pero el habitante original de esos barrios históricos de la ciudad que constituye su tejido urbano y social se conserva, y eso es muy importante en una ciudad que no sea una ciudad museo, sino que sea una ciudad con sus habitantes, que todavía ese tejido social se integre al tejido urbano, y creo que eh, faltaría quizás hacer algunas otras cosas, pero me pareció que guarda esa relación. Vimos habitación, que eso es muy importante en una ciudad, que la habitación de arquitectura civil se conserve, y eso garantiza el buen funcionamiento de una ciudad. Esteban Prieto, muchas gracias por tan interesante recorrido por Valparaíso. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo, Esteban, y gracias por asistir a esta presentación. Este, y creo que son todas las preguntas que nos ha hecho el público, y bueno, estamos con la idea de continuar con este ciclo, tratando de hacer este inventario de recorrido en el que estamos subiendo y tratamos de recorrer el mayor número de elementos que integran estos itinerarios culturales desde el siglo XVI hasta, en este caso, acercarlos al siglo XXI, que es importante, no quedarnos en la parte solamente arqueológica o histórica. Eh, Vamos a tener en este ciclo que tenemos todavía por desarrollar la fortificación del Callao y Lima, que son muy importantes. Vamos a tener
un resumen de los puertos y fortificaciones en la Capitanía de Guatemala, y voy a hacer referencia a un ciclo que acaba de concluir, al que tuve oportunidad de asistir, del Instituto de Investigaciones Históricas, con alrededor de unas 10 magníficas conferencias de especialistas. Entonces voy a tratar de hacer un resumen en esa sesión y dar las ligas para que ustedes puedan entrar por YouTube a cada una de estas conferencias con especialistas de cada uno de estos lugares. Y la Capitanía de Guatemala es muy importante, es el enlace, me parece, de este espacio de Centroamérica con la región del Caribe y con Sudamérica. Vamos a tener una invitada, una de las arqueólogas de la Subdirección de Arqueología Subacuática, para comentar los últimos trabajos en el Fuerte San Diego en Acapulco. Hablaremos de San Blas Nayarit, otro de los sitios importantes de la ruta del Galeón de Manila, y luego nos vamos a ir a 3 sesiones a Filipinas. Vamos a hablar de las fortificaciones de Cebú, de Manila, y de los angleyes o parianes comerciales en la ciudad de Manila, en Filipinas, y terminaremos este ciclo con el otro parián, al igual que el de Manila, el parián de productos orientales y ultramarinos en la Ciudad de México hacia el periodo virreinal. Entonces, estas son las 8 conferencias que nos quedan en este ciclo de este 2021. Muchas gracias por su asistencia y comentarios, y agradezco todas las observaciones que nos han hecho llegar a través del chat. Muy buenas tardes. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.